Buenas noches, Dios les bendiga. Un gusto poder saludarlos un día más y poder reunirnos a través de estos medios que se pueden utilizar en este tiempo, ¿verdad? Para poder comunicarnos, para poder platicar y poder em, seguir aprendiendo todos juntos de las cosas que hemos estado platicando, hemos venido ya aprendiendo, leyendo y revisando en las escrituras. Gracias a Dios ya llevamos una buena parte de un libro y creo que el propósito está bien encauzado. Gracias a Dios pues ya llevamos una buena parte, como les decía, y así con la ayuda del Señor vamos a estar haciéndolo todas las veces que nos sea posible y más frecuentemente de lo que nos sea posible para poder seguir aprendiendo, ¿verdad? Así que bienvenidos, voy a orar para poder iniciar con esta reunión y luego continuamos con las partes de las escrituras en las que nos hemos ido ubicando para poder seguir analizando, leyendo y platicando. Gracias Dios por esta noche, gracias Señor por este día, gracias por las oportunidades que nos das, gracias Señor por permitir que nosotros nos pudiéramos hoy incorporar a la vida y hacer todo lo que hacemos constantemente. Señor, te bendecimos y te agradecemos porque tú en tu fidelidad, Señor, permaneces siempre siendo bueno con cada uno de nosotros y nos amas y nos cuidas y nos guardas, Padre Santo. Y como en tu palabra dice, no nos pagas conforme a nuestras rebeliones, sino que nos das misericordia, Señor, que obviamente nosotros no merecemos. Por eso te alabamos y exaltamos tu nombre para siempre, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que está hoy acá, Señor, conectada, los que van a revisar esto en algún momento, que tu palabra, Señor, cumpla su función, la función que es importante para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Nos quedamos la semana anterior en el verso 11 del capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Aunque sea un poco largo de decirlo, realmente ese es el verdadero nombre de cada una de las cartas, ¿verdad? No solo las cartas paulinas, sino que las cartas que algunos otros apóstoles escribieron y dejaron plasmadas. Tengo que decir algo, obviamente que creo que todos en algún punto pues ya sabemos, entendemos o conocemos o hemos escuchado de. Pero aparte de las escrituras que nosotros hemos ya leído en la Biblia, que conocemos y sabemos, o al menos tenemos la noción de los 66 libros, y en el caso de la iglesia, de la iglesia imperial, de la iglesia católica, hay otros libros en algunas versiones de la Biblia, ¿verdad? Pero lo que les quería decir es que aparte de esos libros, existen otros escritos que fueron documentados, algunos serios, algunos con bastante fundamento y con eh, alguna base histórica, base geográfica y pues otras cosas que suenan interesantes sin que yo diga que sean más importantes o que estén por sobre la escritura o lo que está canonizado. Pero es importante que lo sepamos. En algún momento puede que lo platiquemos aparte de todas estas cosas que hemos estado viendo, pero se los comento porque casi siempre platicamos en algún momento, ya sea previo o en el camino en lo que estamos hablando, de algún dato o de algo que yo sé que pues también enriquece nuestro conocimiento. Capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. La carta la escribió, la redactó, la pensó el apóstol Pablo. Pablo, que fue uno de los apóstoles que se adhirió al ministerio en cuanto a la iglesia cristiana con el paso de los años, probablemente uno de los apóstoles más prominentes, porque solo a él se le adjudican aproximadamente 13 cartas. Y de los 66 libros de las escrituras, o sea, con eso nosotros ya tenemos una referencia bastante importante de lo que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Para la época y pues lo que sigue siendo, porque básicamente su doctrina se heredó y se trasladó con los años y se escribió, no sé si decirlo así, pero se inmortalizó, se plasmó y trascendió hasta nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue un siervo de Dios que no estuvo con Cristo, hay que decirlo, no estuvo con Cristo.
pero fue llamado apóstol y su llamamiento y su ministerio se enfocó mucho fuera del contexto judío, hebreo e israelita, ¿verdad? Siendo él un israelita. Pero como les decía, son datos, son algunas cosas que yo creo que nos pueden ayudar, porque la intención que yo tengo es que cuando nosotros volvamos a ver las escrituras, digamos, esto pasaba así en aquella época por esto y por esto, y ahora tengo mejor luz, tengo mejor forma de ver esto que pues antes quizás solo lo pasaba por sobre la letra y ya. Versículo 11 para retomar, porque este lo leímos y vamos a continuar con los que siguen, ¿verdad? Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo les estaba diciendo, y de hecho la semana pasada mencionamos definitivamente un, un contexto de esto en la Biblia textual, ¿verdad? En la Biblia textual que tenemos por acá, pero no la vamos a utilizar. Hoy estoy utilizando otra Biblia. Pero lo que les decía es que en la Biblia textual dice que el cuerpo se desactivó la función, por así decirlo, ¿verdad? La función del cuerpo que nos instaba o que nos llevaba a pecar. Y miren, la verdad es que esto sería realmente una gran ventaja o una gran bendición, algo realmente que darían pocas palabras para decir, para hablar de esto en cuanto a este punto en específico, porque que eso sucediera en un sentido literal en nuestras vidas sería una grandísima ventaja, porque entonces nosotros ya no tendríamos que estar luchando todos los días, todo el tiempo con la tentación o con las cosas que aparentemente estamos tratando de doblegar en nuestro ser. La Biblia dice en este pasaje que Dios nos llama a que nos consideremos que estamos muertos al pecado y que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, con lo cual pues nos está invitando a que pues obviamente renunciemos voluntariamente a, a las cosas que hacíamos antes. El punto de esto es que nosotros no podemos renunciar a algo que seguimos amando. No sé si me explico, pero el verdadero problema es que hay una batalla. Cuando nosotros conocemos a Jesús, empieza una batalla entre lo que nosotros hemos sido hasta esa fecha y lo que Jesús quiere que seamos. Y en algunos casos, pues tenemos que ir sobre la marcha viendo cosas que hemos ido pues aplicando en nuestra vida y que muchas de ellas no debimos hacerlas, no debimos aplicarlas y pues eso básicamente nos está haciendo tener muchos conflictos y problemas con nosotros y probablemente con otras personas. Eh, pero el punto de esto que les estoy tratando de decir es que cuando el apóstol Pablo dice que nosotros, así, por ejemplo, dice que Jesús murió y murió al pecado, dice una vez y por todas, pero en cuanto que vive, vive para Dios, o sea que murió, renunció, quedó anulado al pecado. Por eso es que la Biblia nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero no se encontró pecado en él. El único ser en el mundo que fue humano y que puede dárselas o jactarse de que nunca cometió un mal es Jesucristo. Lo siento por todas las demás corrientes o por todas las demás filosofías o por la otra doctrina u otras doctrinas que pueden haber, pero a mí la Biblia me dice que el único que se mantuvo sin pecado es Jesucristo. Luego dice que así como Él murió, nosotros también tenemos que considerarnos. Esta expresión considerarnos es importante que la veamos porque básicamente nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es pensar sobre nosotros, observar sobre nosotros, vernos a nosotros mismos, tenernos a nosotros mismos como muertos, pero no muertos ante las cosas buenas, sino muertos para las cosas malas y vivos para Dios. Esto es algo así como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que una de las expresiones que creo que es bastante interesante es que decía, ustedes tienen que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Les estaba diciendo, miren,
que vuestra paz sea como la paz que tienen estas aves, pero que vuestra astucia sea como la astucia de una serpiente que es realmente hasta rápida y que tiene una capacidad de adaptación, de reacción y etcétera. Entonces, eso es como el balance que nosotros deberíamos de poner en nuestra vida, porque luego nosotros nos encontramos o nos podemos estar encontrando en la situación de que nos sentimos como deprimidos, como cansados, como tristes. Y aquí quiero tal vez usar una analogía que para algunos puede parecer insignificante o sin sentido, pero creo que sirve mucho. Cuando una persona, por ejemplo, quiere llegar a cierto peso en su cuerpo, empieza a hacer algunas cosas importantes. Una de ellas es hacer deporte, otra tal vez es levantarse más temprano y dormir más, dejar ciertas malas costumbres. Y se dice que el inicio, por ejemplo, de empezar a hacer una dieta, provoca una serie de cambios en procesos químicos en nosotros al punto que puede hacernos cambiar el ánimo. Lo que les estoy tratando de decir con esto es que eh, todos obviamente sabemos el beneficio que implica el tener una dieta en nuestra vida. Eh, pero de alguna manera esa transición a la dieta siempre es como algo que estamos pensando mucho, algo que estamos a veces hasta postergando, procrastinando. Sabemos el bien que nos va a hacer, sabemos lo bueno que va a hacer para nosotros, pero no es como lo normal en nosotros, entonces lo estamos como relegando y aplazando lo más que podemos para poder simplemente no renunciar al gusto de comer lo que queremos, de vivir como vivimos, de pasar las cosas, de simplemente no cansar nuestro cuerpo, por ejemplo, no poner nuestro cuerpo activo. Es un ejemplo que les estoy poniendo. Cuando una persona se disciplina en una dieta, pues los resultados van dándose, pero el punto es que la transición es bastante fuerte. Y yo les estoy diciendo esto aplicado, quizá alguien dirá esto no es muy espiritual que se diga, pero les estoy poniendo este ejemplo porque así es como nosotros nos tenemos que considerar ante las cosas que están mal. Y vamos a seguir ahora sí con el versículo que continuaría en este momento. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Quiero utilizar también acá otra versión, ¿verdad? De las mismas escrituras, porque como sabrán, pues hemos estado leyendo diferentes versiones y pues esa es como la, 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 el común denominador, por decirlo así. Dice en la nueva traducción viviente, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. El apóstol Pablo aquí le está hablando a la iglesia, ¿sí? El apóstol Pablo aquí le está hablando a un grupo de personas que buscan de Dios y les está diciendo, ya que ustedes tienen a Cristo como su Señor y como su Salvador, ya que ustedes han renunciado voluntariamente a su vieja naturaleza, ya que ustedes se han bautizado y que se han bautizado en agua para públicamente anunciar que son nuevas criaturas porque están viviendo, como dice en unos versículos anteriores, en novedad de vida. Entonces, el apóstol Pablo en este capítulo básicamente nos está haciendo como unas alegorías, unas analogías que tienen que ver con nuestra conducta, con nuestro estilo de vida y con las cosas que debería hacer alguien que siga a Jesús, pero no como un fanático, en el mal sentido, sino como una persona que básicamente renunció a todo, como hicieron los discípulos de Jesús. Porque hace poquito yo estaba explicando algunas cosas en la iglesia y me pareció curioso cómo el magnetismo, si lo puedes decir así, de Jesús era tan fuerte y tan importante que cuando él llegaba, según narran los evangelios, él llegaba a algún lugar, veía a alguien y le decía, tú, Leví, levántate, sígueme, deja todo lo que estás haciendo y vente conmigo. Les decía que era tan fuerte el magnetismo de Cristo que estas personas renunciaron voluntariamente a todo lo que tenían que hacer por estar cerca de su maestro y por vivir con él, por aprender de él, por cuidarlo en alguna medida y por sentirse cuidados de él. Lo que les estoy tratando de decir con esto es que eh, cuando estoy poniéndoles este ejemplo, y que el apóstol Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Lo que Pablo está
trayendo aquí al tema es lo siguiente. Nosotros somos ya seguidores de Jesucristo. Entonces, si somos seguidores de Jesucristo, nosotros tenemos ya el compromiso con Él. Ya tenemos una vida que tiene que dar de alguna manera frutos y evidencias de lo que estamos diciendo. Y en este punto yo quisiera hacer tal vez una pausa o una previa, si se puede decir así, porque creo que tenemos que darle un sentido objetivo a esto. Acá no entra de ninguna forma ni el legalismo ni el juzgar. Justo hace un par de, no, un par de horas, no, unos días, yo estaba viendo un video de la mayoría de cosas que pues salen en redes y todo el tema, y alguien estaba diciendo, dentro de cosas que dijo, una de las cosas que mencionó fue: prefiero ser X cosa o X persona en cuanto a una ideología, a ser una persona que está en una iglesia somatándose el pecho, dándoselas de santo y juzgando a todo el mundo, creyéndose espiritualmente superior. Y yo estuve, o sea, obviamente yo cuando lo escuché, perdón, pues lo analicé y pensando justo en todo esto, yo creo que nosotros tenemos un gran desafío frente a nosotros, y el desafío no es, yo creo que la iglesia de alguna forma se ha equivocado cuando ha enseñado, porque existen personas así, hermanos, parte de la iglesia, no sé cómo llamarles, que pasan todo el tiempo entre sus enseñanzas y entre sus actitudes y sus estilos de vida, o en sus formas de mostrar su estilo de vida, pasan todo el tiempo como queriendo sentirse mejores que otros, como queriendo demostrar que son más grandes que otros, y que tal vez su grandeza, si lo puedo decir así, es que son personas que están viviendo una santidad. Y yo creo que es importante que todos nosotros entendamos que estos conceptos son básicos para nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Yo no estoy diciendo que sea malo que alguien se santifique, que alguien voluntariamente diga: yo ya no quiero estar incluso ni en contacto con tal o cual cosa, porque quiero renunciar para estar cerca del Señor. Y yo creo que Dios tiene un trato personal, Dios tiene un trato con cada uno, y no se estandariza en alguna medida pues ciertas cosas, pero si el fin, y a esto es a lo que vengo, si nosotros somos discípulos, y queremos ser discípulos a la manera del llamamiento que tuvieron los apóstoles, incluyendo a Pablo, incluyendo a Silas, a Bernabé, incluyendo a Filemón, a Timoteo, a Tito y a muchos otros que Dios llamó, y obviamente a los 12 discípulos que Cristo mismo convocó para vivir con Él. Si queremos ser ese tipo de discípulos, el listón se corre un poco más, se sube un poco más, porque el estilo de vida de Jesucristo es lo que nos empieza a enseñar a nosotros, y es lo que empieza a hacer en nosotros la diferencia. Entonces, esta transición de la cual yo les estoy hablando no tiene que ser forzada. Cuando se hace forzada, nosotros lo que estamos haciendo, como les decía, es tratar de ocultar cosas, tratar de esconder cosas delante de las personas y vivir una apariencia, cuando lo que Dios a nosotros realmente nos ha llamado es a que nosotros nos sepamos controlar, a que nosotros aprendamos a cómo controlarnos. Y usted se va a dar cuenta que en no muchos capítulos de los que vienen, de repente el apóstol Pablo va a empezar a darle un énfasis al Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Yo, mientras he estado leyendo más detenidamente este capítulo, este libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos, me doy cuenta que el apóstol Pablo, o la forma en que fue como describiéndose todo, es tan hermosa, porque nos conduce de un cero conocimiento de lo que era Dios en cuanto a la humanidad, y nos va llevando a cómo era Dios el creador, a cómo es Dios el creador, a cómo Él nos salvó por medio de Jesucristo, y cómo nosotros de alguna forma estamos constantemente batallando con esta cuestión de decir: o soy religioso o soy hijo de Dios, y alguien dirá: entonces no puedo ser religioso y ser hijo de Dios. Yo no lo sé, yo no le puedo decir a usted cómo las cosas tienen que ser, pero cuando me refiero a religioso, me refiero a alguien que está tratando la forma de acercarse o bueno, de querer mostrarle a otros que está cerca de Dios, pero no lo está.
Y creo que en ese punto todos tenemos que analizarlo, pero enfocándonos en el verso 12, cuando el apóstol Pablo dice que no reine, obviamente nos está diciendo, aquí hay una batalla de reinos. El reino de Jesucristo, que es al que ustedes han declarado cuando se bautizaron, que han entrado y que han recibido en su vida y que Él los recibió también. Y está el reino de vuestra carne, de vuestra carnalidad, que es la que conecta completamente con el pecado y que conecta, y del pecado conecta, pues porque el pecado tiene emisores muy profundos y fuertes. Hay espíritus, hay todo tipo de libertinaje, y entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta que hay una maquinaria muy fuerte contra uno, y que una de las principales cosas que hay que aprender a doblegar es a la persona misma. No pensar en decir, ay, yo el pecado no lo quiero tener, o el pecado no lo quiero ni ver, o que alguien más me lo quite. Y no reprender a Satanás solamente. Yo no estoy diciendo que Satanás no haya que reprenderlo, porque a veces nosotros decimos reprendo al diablo, pero estamos allí todavía jugando con algunas cosas. Entonces el apóstol Pablo dice, si ustedes ya aceptaron a Jesús y Jesús es su Señor y son discípulos de Él y se murieron con Él, pues van a resucitar con Él, pero cuando resuciten, cuando vuelvan cuando resurjan, ustedes van a necesitar o van a tener que mostrar que están viviendo una vida diferente a lo que antes eran. Y entonces ahí es donde la cuestión se pone realmente complicada. El verso 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiero leerlo en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Se los voy a mencionar para que lo tengamos tal vez más contextualizado, aunque yo creo que esto es bien muy claro y muy específico. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo, oigan, ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Era lo que les estaba mencionando hace un ratito. Y luego dice, vamos a ver, una vida nueva, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Eh, un paréntesis pequeño dentro de la previa, pero eh, este domingo, primeramente Dios, en la iglesia, en la congregación, vamos a estar hablando de la vida correcta. Basándome en esto y en otros pasajes de la Biblia, vamos a hablar un poco acerca de la justificación, porque yo creo que es importante que todos sepamos que nosotros hemos sido justificados. Yo creo que alguien dirá, si es que eso sí lo sabemos, sí, pero lo vamos a profundizar un poco más, porque lo hemos platicado acá los jueves, pero hay algunas cosas que yo quisiera mencionar y pues aprovechando, tenemos domingo de Santa Cena y entonces vamos a tratar de unir todo esto ahí, porque es a través de Jesucristo que nosotros podemos tener, como dice aquí, un instrumento para, o sea, que nuestro cuerpo sea un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces acá pasan algunas cosas importantes. Eh, Más adelante en el capítulo 7 ustedes se van a dar cuenta que el apóstol Pablo va a hablar de algo que él le llama la ley de los miembros. Y curiosamente, en este pasaje del capítulo 6 dice que nosotros no debemos dejar que ninguna parte de nuestro cuerpo se convierta en un instrumento del mal. Aquí creo yo que las cosas están muy claras. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener problemas en nuestra vida si nosotros ubicamos dejamos que nuestra vida tenga esa libertad de poder hacer como dicen ahora, ¿verdad? Mi cuerpo, mi decisión, pero eso lo aplican para algo que tal vez no tiene que ver necesariamente con lo que les estoy diciendo, pero como la gente, como la generación de este tiempo y pues los que estamos viviendo en este contexto temporal, pues hemos escuchado y hemos visto, la gente dice, pues yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Y hasta cierto punto puede que tengan un poco de razón porque nadie gobierna sobre otro cuerpo. Eso sería algo ilegal, ¿verdad? Eso no tendría que ser así.
pero el decir que uno hace con su cuerpo lo que uno quiere nos puede dejar en una laguna muy enorme de cosas. Y por eso es que nosotros ahora vemos que hay algunas situaciones que son bastante, podría yo decir, agresivas en cuanto a la exposición de lo que nosotros podríamos hacer con nuestro cuerpo o ver en el cuerpo de otras personas. Y entonces ahí nosotros empezamos a tener un montón de conflictos y de problemas porque alguien dirá, sí, pero es que lo que está haciendo otra persona con su cuerpo no es mi culpa. Sí, pero yo estoy usando mi cuerpo para ver lo que está haciendo otra persona con su cuerpo. No sé si me estoy explicando, pero mis ojos son parte de mi cuerpo, mi boca es parte de mi cuerpo, mis oídos son parte de mi cuerpo, mis manos son parte de mi cuerpo, mis pies, mis piernas, mi estómago, ¿sí? Mi corazón, mi mente, mi cerebro, para decirlo de alguna forma más correcta, son parte de mi cuerpo y yo qué estoy haciendo con esos miembros, no digamos nuestros miembros genitales como se conocen o para decirlo de una forma correcta, porque de todo esto, todo tiene que ver con esto. Y el apóstol Pablo está diciendo, ustedes no presenten vuestro cuerpo como un instrumento para hacer las cosas malas. Nosotros creo yo estamos viviendo una generación que está realmente complicado llevar y desarrollar ese tipo de cosas porque como les decía, ahora hay una accesibilidad ante todas las cosas que yo creo que es sorprendente. O sea, es impresionante que nosotros ya no podemos, o sea, ya no es como excusar o como decir, no, yo no tengo nada que ver con eso porque toda vez una persona se involucra en algo que tiene que ver con redes o algo que tiene que ver con internet, pues básicamente está expuesto a muchísimas cosas en esta vida. Entonces ahí es donde todo esto entra. Pero vuelvo al asunto de que en realidad, ¿qué es vivir? Vivir para Dios y morir al pecado. Para saber eso, nosotros también tenemos que tener claro el concepto que tiene Dios de lo que es el pecado. El pecado es una palabra, yo lo he mencionado algunas veces en la iglesia, pecado en griego es una palabra que se utilizaba mucho en otros, para muchas cosas, pero una de las cosas que se utilizaba era para decirle a, por ejemplo, a alguien que estaba jugando en un tiro al blanco y estaban todos apuntándole al centro y pues ese era el juego, ¿verdad? Y pues de ahí se empezó a hacer otro tipo de usos para ese tipo de situaciones, pero a lo que voy es que cuando alguien tiraba y quedaba lejos del centro, entonces le decían a la persona que había fallado en el blanco, que no le había atinado, que no había dado en el centro. Y a esa expresión que se conoce como armatia en griego, era lo que vino a aparecer para nosotros como la expresión pecado, que básicamente es haberle apuntado al centro, pero haber fallado. Entonces, esa fue la expresión y la palabra que se acuñó con el paso de los años a la idea de el pecado. Pecado es fallar, pecado es venir y tener la intención de hacer una cosa, pero hacer otra cosa que no tenía nada que ver con esto. ¿Quién juzga a quien ha pecado? Pues pareciera a veces que nosotros los hermanitos de la iglesia somos los expertos en estar juzgando, porque yo recuerdo, yo definitivamente pasé en algún momento de mi vida por una situación así de querer creerme mejor que otros hermanos o que otras personas, sobre todo con los que estaban comenzando en el camino del evangelio. Entonces, sin darnos cuenta, podemos empezar a ver a personas por encima del hombro, a que un día nos damos cuenta que, como dijo alguien alguna vez, nosotros juzgamos el pecado de una persona y no nos damos cuenta que nosotros estamos pecando, pero tenemos pecados diferentes. Y entonces en este punto alguien dirá, todos pecamos, sí, la Biblia dice que todos hemos pecado y que por haber pecado estamos destituidos de la gloria de Dios y que por eso es la gracia de Jesús o la gracia del Señor en Cristo Jesús que nos salva, que nos ama y que nos abraza. Pero en este punto lo que estoy tratando yo de enfatizar es que eh,
Pablo está diciendo, miren, ustedes tienen que darse cuenta que hay dos reinos, insisto, un reino del bien y un reino del mal. El reino del bien lo representa Cristo y Él quiere que nosotros lo sigamos. Y seguirlo va a implicar que nosotros renunciemos a muchas cosas. Pero, ¿a qué tenemos que renunciar? A lo del reino de la oscuridad. ¿Sí? En este punto, todo esto tiene que ver con la búsqueda que nosotros tengamos del Señor. El verso 14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará, dice el 14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Lo que está diciendo acá es que ustedes no van a ser esclavos, dice el apóstol Pablo, ustedes no van a ser esclavos de los pecados. Enseñorearse es venir y decir, yo te domino, yo soy tu dueño, yo soy el que te alimenta, yo soy, por mí vives. Tú dependes de mí y tú eres básicamente lo que yo defino que soy, que eres, perdón, y lo que yo hago sobre ti es mandar y gobernar. Eso era el pecado antes. Y eso era porque las personas simplemente querían acercarse a Dios por métodos humanos. Pero conforme fue apareciendo la gracia, conforme se fue dilucidando lo que la gracia realmente representa, el apóstol Pablo dice, Cristo llevó todo el pecado del mundo. Y esto es algo bien importante que tenemos que ver y pensar y también agradecer, porque fíjense ustedes que esto vendría siendo como que alguien, y perdón, pero la comparación es muy limitada y muy corta con relación a esto, pero es lo que se me ocurre en este punto. eh, es como que alguien un día supiera que nosotros tenemos una deuda muy grande y que no la vamos a poder pagar de ninguna manera y que eso va a traer consecuencias eh, mm, fuertes sobre nosotros. Y entonces viene y dice de repente porque es bueno, porque es amoroso y porque no espera nada de nosotros, sino que simplemente nos ama, dice, mira, yo voy a pagar esa deuda. ¿Cuánto es? Y va a la entidad y dice, ¿cuánto debe el fulano? Y dice, perdón, pero la cuenta de él es impagable. Ah, bueno, yo la puedo pagar. Y él se responsabiliza de lo que nosotros teníamos que pagar. Entonces, por eso les digo yo que el sacrificio de Jesús es tan grande. Y es impresionante porque cada vez que nosotros vemos a un Jesús ayudando a personas, les dice, vete, no peques más. Como le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio, le dice, ni yo te condeno. O sea, es una cosa impresionante en Jesús, porque el que quitó el pecado y que el que pagó la deuda, el que invitó a que nosotros seamos hoy considerados candidatos para salvación y candidatos para ser hijos del rey, candidatos para volver a la casa del Padre, es ese mismo Jesús el que patrocinó todo. Cuando nos ve haciendo, nos ha visto y nos ha sorprendido haciendo cosas malas, dice, ni yo te condeno. En eso se basa la gracia de Dios, en que la gracia no está regida ni está basada en métodos de los seres humanos, porque el hombre es malo, el hombre es perverso, el hombre es vengativo incluso, el hombre es feliz y es increíble lo que sucede como en nuestra humanidad. Los hombres se glorían y se vanaglorían, si lo puedo decir así, cuando otra persona es sorprendida haciendo algo malo. Y en este punto yo quisiera tal vez solo hacer un recordatorio bien breve de lo que alguna vez platicaba con algunos hermanos. Hubo un predicador que fue muy famoso, mundialmente famoso, a quien según cuentan algunos, gente de su entorno que empezaron a desarrollar envidia por el llamamiento que tenía, le tendieron trampas para hacerlo caer de la gracia de Dios, hacerlo caer en pecado y exponerlo públicamente. Por eso vuelvo y les digo, hermanos, el ser humano se alegra muchas veces de que a otras personas les vaya mal. Y creo que eso es bien fuerte porque por eso es que viene el apóstol Pablo y dice, mejor sigamos a Jesús, pongamos nuestra mirada en Jesús porque el pecado no se debe enseñorear en nosotros, sino que porque estamos bajo la gracia. Ya los, los dogmas de las personas que se creen muy buenos no deberían aplicar sobre nosotros. En el verso 15, perdón, dice, siervos de la justicia, es el título que en la Reina Valera actualizada está antes de seguir. Y esto es bien importante porque pues ya nos dice
hacia dónde va a ir la temática de los siguientes versos. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo. Es una pregunta. Ahora bien, dice, podemos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Perdón, pecaremos, perdón, podemos. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo hace preguntas que él mismo contesta, preguntas retóricas. Dice, de ninguna manera. Y en esta versión está hasta con signos de admiración. Están los signos de interrogación en donde él pregunta, ¿permaneceremos pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque este es el argumento que se utiliza mucho. O sea, hay personas que vienen y dicen, yo puedo hacer lo que se me dé la gana porque al final mi trato directamente es con Dios. Es como cuando alguien viene y dice, solo Dios puede juzgarme. Y al final de cuentas uno dice, pero si es que si tu hermano te está juzgando, que tu hermano es igual a ti, ¿cómo es que te atreves? ¿Cómo? Hasta yo lo he dicho tal vez alguna vez, diciendo, solo Dios puede juzgarme y ponerme a pensar, ¿no te da pena? ¿No nos da pena decir que solo Dios puede juzgarnos y Él es realmente el más grande? Sí, 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 pero lo que pasa es que estamos hablando de la misericordia, de la gracia, del amor. Por eso yo digo, solo Dios puede juzgarme porque yo sé que Él va a ser misericordioso conmigo. Y sí, es cierto, pero esa es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque si solo Dios puede juzgarme, Dios también, la Biblia dice que Dios ama y que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia, pues eso no implica que no tiene ira. Y de hecho en Romanos capítulo 2 dice, tú que te haces tal o cual y que piensas que estás todo bien, dice, solo estás acumulando ira para el tiempo de la ira. Lo que está tratando de decir Pablo ahí es que ese Dios que es tan amoroso y extenso en misericordias, también en algún momento nos va a dar lecciones. Y en la tierra y en la eternidad, y dependiendo de la decisión y de la forma en que querramos vivir. Entonces, por eso Pablo dice, de ninguna manera. Dice, claro que no. Dice en la nueva traducción viviente, que tal vez es muy básico en ese punto. Me gusta más, como dice en la Reina Valera, cuando el apóstol Pablo es más categórico al decir, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Otra vez nos está hablando de una batalla ahí constante entre una cosa buena y una cosa negativa. Dice en el verso, vamos a ver, ¿por dónde vamos? Verso 15, bueno, el verso 16, es que lo estaba ubicando aquí en la otra versión que tengo. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. El verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y vamos a ver en el verso 17, voy ahora. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Aquí quiero tal vez hacer una pausa más. Me quedan unos minutos todavía, pero quiero hacer una pausa para mencionar algo. Yo les estaba diciendo que nosotros somos de alguna manera pues transformados y perdonados y vistos de una forma distinta por Dios, por Jesús, en cuanto a la gracia y así por el estilo. Pero no puedo obviar algo que es muy importante y es que aquí lo dice claramente en el verso 17 que hay una forma de doctrina. Así lo dice en estas versiones que hemos estado leyendo. En la nueva traducción viviente dice, ustedes permanecen, dice, en la enseñanza que les hemos transmitido. Eso es lo que dice, que les hemos dado. Ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que os hemos dado. Y en otra dice, habéis obedecido corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Lo que les estaba, bueno, lo que quiero enfatizar acá es el concepto de la doctrina. Miren, am, es como cuando una persona estudia, por ejemplo, para ser abogado, pero supongamos, o bueno, digamos que es una persona que, que quiere hacer las cosas bien. Entonces viene y toma la Constitución, toma las leyes, toma las enmiendas, toma el Código Civil, el Código Penal, toma todos los recursos que puedan existir, los revisa, los aprende, los busca, los estudia
y trata de aplicarlos. Y ya cuando es pues una persona que está en funciones de su oficio o profesión, o profesión, pues está ahí desarrollándola. Lo que les estoy diciendo es cómo alguien puede venir y encontrar recursos o encontrar las formas para desarrollar bien en este punto. Por ejemplo, su vida profesional como alguien que está legislando, como alguien que está pues tratando de interpretar la ley de la tierra, la ley natural, o bueno, no natural, sino la ley de los hombres, las leyes de los hombres. ¿Cómo puede o cómo pretende esta persona o alguien querer enseñar o vivir o regirse o desarrollarse si nunca en su vida tomó la constitución de su país? Ni otras cosas que le van a enseñar a él a cómo hacer bien en la vida o cómo actuar bien en la vida. ¿Cómo puede él tipificar qué es un delito, qué es una falta grave, una falta menor, o qué tipo pues de castigo, si se puede decir así, o de algún tipo de escarmiento puede necesitar o va aplicado a lo que alguien está haciendo? ¿Cómo va a defender a otros? ¿Cómo se va a ayudar a sí mismo? ¿Cómo puede alguien decir que va a vivir eh, que va a vivir correctamente si no tiene los referentes? Entonces, a lo que los quiero llevar con esto es que cuando el apóstol Pablo dice la forma de doctrina que nosotros les que se ha transmitido y que estos obedecieron con su corazón, básicamente creo que esta es una de las razones por las cuales Pablo les está hablando todo esto a estas personas. ¿Por qué? Porque la doctrina, la enseñanza es importantísima, ¿sí? Yo no, hay personas que la rechazan, que se burlan, hay personas que dicen: "Ah, esto no es tan trascendental ni tan importante", porque probablemente hemos escuchado a mucha gente hablar mucho y actuar poco, pero eso no significa que la doctrina no sea fundamental y que no sea importante para aprender a que nosotros podamos, pues, saber a dónde vamos, saber qué quiere Dios de nosotros y saber cómo hacer las cosas. Y pues esto creo yo que es una parte importante de todo esto. Dice en el verso 18: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora son siervos de la justicia, ahora sirven a las cosas justas. ¿Por qué? Porque saben qué cosas son malas y qué cosas son buenas. ¿Y quién les enseñó eso? Pues los apóstoles, los discípulos, la gente que entendió y que supo, la gente que caminó con Jesús, la gente que entendió y absorbió la enseñanza de Cristo, luego se las trasladó a otros y eso fue lo que pasó, por lo que mucha gente transformó y cambió su vida. Verso 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esto es algo que es como una constante en la enseñanza en este capítulo. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos, ¿sí? Em, yo creo que en este punto hay algunas cosas que yo les estaba mencionando, que cada Dios tiene un trato con cada persona. Y en algunos casos yo creo que hay cosas que sí uno tiene que hacer radicalmente, ¿sí? Hay cosas que tal vez uno dice: no sé por qué no termino de doblegar o no termino de, de dominar. Y muchas veces es por la libertad o por las libertades que nos podemos estar dando. El apóstol Pablo aquí está diciendo, al menos en la versión que estaba yo revisando hace un poquito, decía: ustedes como, dicen, vamos a ver, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. El concepto aquí es entregarse, ¿sí? Entregarse, que eso sin entregarse a la vida
perdón, como esclavos, entregarse como esclavos a la vida recta. O sea, venir y decir, bueno, yo antes hacía las cosas malas y así era mi estilo de vida. Pues así como eso me esclavizó en algún punto, hoy me entrego como un esclavo para las cosas buenas. Soy diligente, soy disciplinado, soy como un esclavo. Verso 20, cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto de la justicia. Y dice acá, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan, perdón, en condenación eterna. Verso 22. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo voy a leer nuevamente porque siento que este puede ser uno de los versículos importantes de este pasaje, aunque hay varios acá que son muy bonitos, pero este me gusta bastante porque dice en el verso ¿qué? 22, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Quiere decir que es bien interesante porque para un hijo de Dios la santidad es un fruto, ¿sí? Y es un fruto que en algún momento pues se hace evidente porque hay personas que notan un cambio en nuestra vida o que notan cambios en nuestra vida y yo espero de todo corazón que el Señor nos ayude a todos a poder tener algún tipo de evidencia, no forzada, no obligada, ni religiosa, ni manipulada, ni queriendo quedar bien con otras personas más que con Dios, porque quien queda bien con Dios atrae a las personas que quieren quedar bien con Dios y eso se vuelve como algo que hace las cosas mejor en todos los aspectos de la vida. Vamos a ir finalizando. Tenéis como fruto la santificación. La santificación es el resultado de haber entregado nuestra vida como esclavos, como siervos de Dios. Entonces sí hay resultados. Como lo que hablábamos hace un rato, y perdón la comparación nuevamente, pero como la dieta. Yo estoy seguro que cualquier persona que empiece y empiece a tener una vida, un estilo de vida saludable en muchos aspectos, va a tener resultados importantes en su vida en el tiempo que tiene que ser. Estoy hablando, como diría Pablo, en lo humano. Imagínense en lo espiritual. Cuando nosotros empezamos pues, hacer cambios importantes en cada una de las áreas de nuestra vida, el Señor lo va a ver, el Señor va a notar esto, va a enviar a su Espíritu Santo para apoyarnos en lo que no somos capaces y vamos a empezar a ver la mano de Dios obrando en nuestra transformación. Verso 23, que es donde termina. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Este probablemente sea el versículo. Yo les decía que estos versículos son muy bonitos. A mí me gusta mucho el fruto de la santificación, pero este no se puede ignorar más porque pues es un versículo muy, muy, muy famoso, muy conocido. Yo lo he escuchado y creo que alguna vez también me lo hicieron recitar en la iglesia cuando era niño. Pero si queremos tal vez resumir y sintetizar todo esto, lo que está diciendo Pablo aquí es, el pecado te va a dar una paga y la paga va a ser que te vas a morir. El pecado te va a pagar y el pago va a ser que cosas en tu vida se van a ir muriendo. Y dice, pero el regalo que Dios da es vida eterna y la da a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es una cosa importante porque cuando nos dice, pero la dádiva de Dios, el regalo que Dios da es vida eterna. Y dice acá, en Cristo Jesús, Cristo es el que se sacrificó, Jesús es el Hijo, es el mismo, pero en la forma de sacrificio como Cordero es Cristo, es el Mesías, es el ungido. Y luego dice, Señor, que es Curios, es nuestro dueño, Curios y Soter, y dice, Señor nuestro.
¿sí? Es así algo parecido a lo que decía el mismo Cristo cuando le enseña a sus discípulos a orar y les dice, cuando oréis, diréis Padre nuestro. No dijo Padre mío, no dijo Padre de ustedes, sino dijo Padre nuestro. El regalo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor porque hoy creo que estamos conscientes de que hay cosas que definitivamente tenemos que seguir doblegando, que seguir presentemos voluntariamente nuestra vida delante de Dios y que todo el cambio y toda la transformación la produzca el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias por tu amor. Yo sé, Señor, que tú tienes planes de bien, como dice en tu palabra, y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Por esto mismo, Padre Santo, yo en esta noche vengo a orar pidiéndote, Señor, que nos des la fuerza, la estrategia, la forma, la manera de poder lidiar con nuestros temas, Padre Santo, que han sido tan difíciles de desarraigar. Señor, yo sé que tú eres fiel y verdadero, y como dice en Hebreos capítulo 12, por tanto, puesto que tenemos una tan grande nube de testigos alrededor nuestro, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Señor, ayúdanos, por favor, a seguir luchando, a estar conscientes, Señor, de nuestra condición y a seguir luchando en contra de toda aquella vieja naturaleza que hay en nosotros, antes de ponernos a pelear que contra espíritus inmundos, demonios y contra el propio enemigo de nuestra alma. Señor, ayúdanos a nosotros a batallar en el interior de nosotros, Señor, contra nuestra vieja naturaleza, de la cual te pedimos que nos ayudes a ir despojando, aprendiendo y ubicándonos, Señor, como tú quieres que seamos. Por favor, Señor, porque el tiempo es corto, porque la vida, Señor, está pasando muy rápido. Cámbianos, transfórmanos, acércanos cada día más a Jesús. En tu nombre, Padre Santo, te lo pedimos. Gracias por esta noche, Señor. Amén. Dios les bendiga. Espero que eh, sea de bendición y que sigamos aprendiendo todo lo que el Señor tiene para nosotros. Como les decía, este próximo domingo a las 10 de la mañana, si Dios nos permite la vida, vamos a estar en la Cámara de Industria en un tiempo especial de adoración y alabanza y un tiempo también para platicar de la palabra, que yo creo que nos va a ayudar y nos va a bendecir mucho. Si nos quiere visitar, pues es más que bienvenido, y si son parte de la casa, pues ahí estamos para lo que el Señor nos pueda dar. Tenga una buena noche, que descansen y nos estamos saludando siempre.